una prescripción negativa. No estamos hablando de otra cosa más que de la usucapia, ¿sale? Vamos a empezar nada más identificando lo que son los conceptos a efecto de poder entonces entrar en materia e ir explicando poco a poco cómo va a funcionar esta figura, ¿sale? Prescripción o usucapión. Y vamos a entender a la prescripción, perdón, como un medio de adquirir bienes. ¿Qué tipo de bienes? Bienes inmuebles, ¿ok? O librarse de obligaciones. Esta es otra de las figuras que nosotros conocemos mucho para un tema de liberarnos de obligaciones, cuando por el transcurso del mismo tiempo podamos librarnos de esta misma, e inclusive cuando se existió un contrato y que ha transcurrido el tiempo suficiente como para poder establecer que existe una prescripción, es decir, nos liberamos de esa obligación. Pero para el efecto de esta figura la vamos a conocer como prescripción, ya sea positiva o sea negativa. Y entonces tenemos que la prescripción es un medio de adquirir bienes o liberarse de obligaciones, que estábamos viendo estas dos diferencias, mediante el transcurso del tiempo o bajo condiciones establecidas por la ley. En este caso, cuando hablamos de bienes inmuebles, hablamos de una prescripción por medio de adquirir un bien inmueble con las condiciones que va a establecer nuestra legislación, ¿sale? Entonces tenemos que la adquisición de bienes en virtud de la posesión se llama prescripción positiva. Ojo aquí, adquisición de bienes en virtud de posesión y la liberación de la obligación para no existir en tiempo y forma su cumplimiento se llama prescripción negativa. La prescripción adquisitiva o usucapión es un medio de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión prolongada de la misma durante un tiempo determinado. Entonces, no nos vamos a meter en broncas. La prescripción positiva o prescripción negativa, hablamos de una usucapión cuando estamos hablando de bienes inmuebles. Ahora, detalle. A veces tenemos un tema de cuándo será un otorgamiento y firma de escritura pública, cuándo va a ser una inmatriculación, cuándo va a ser una usucapión. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de estas tres diferentes figuras? Muy sencillo. Otorgamiento y firma de escritura pública cuando existe un contrato de compraventa en donde se establezca mediante cláusula que existe un tiempo determinado para poder formalizar dicha compraventa y que por alguna razón no se ha cumplido dicha condición o dicha obligación. En este caso, la persona, es decir, el comprador que ha adquirido y ha pagado conforme los tiempos establecidos en el contrato de compraventa y habiéndose cumplido todas las condiciones para hacerse ahora propietario, el vendedor por algún motivo doloso o no, se ha negado o ha atrasado la formalización de la compraventa ante fedatario público, es cuando podemos ir ante un juez de lo civil y solicitar un otorgamiento y firma de escritura pública, ¿sale? 2. Inmatriculación. La inmatriculación también es una forma de poder adquirir o formalizar una propiedad. Y resulta ser que la inmatriculación la vamos a tener cuando no existe antecedente registral. Son aquellos predios que no son ejido, que por alguna razón no han nacido jurídicamente, es decir, que no están inscritos en el registro público de la propiedad. ¿Cuándo se da? Cuando se han ido transmitiendo de contrato privado en contrato privado, pero nunca han llegado a ser una inscripción ante el registro público de la propiedad. Nunca han nacido jurídicamente, digámoslo así, ¿sale? Están ahí, pero es mi niño que nunca he registrado, ¿vale? Y luego tenemos la usucapión, que es la forma de adquirir un inmueble por el simple transcurso del tiempo, siempre y cuando tengamos justo título, es decir, que nos podamos reconocer y acreditar como poseedor y propietario, ¿ok? Esa van a ser la diferencia básica, obviamente hay muchas más,
Pero para bote pronto, digámoslo así, que cuando ustedes lleguen a dar una asesoría y le empiecen a platicar, usted pueda hacer estas precisas preguntas a quien está solicitando su asesoría, y entonces ustedes podrían identificar de forma más clara o más rápida de qué figura vamos a hablar, ¿no? Otorgamiento y firma: existe un documento en el cual se obliga las partes a formalizar dicha compraventa y no se ha realizado por alguna circunstancia. 2. Inmatriculación: cuando no existe el nacimiento de ese bien inmueble, es decir, cuando no está registrado ante el registro público de la propiedad, pero sí está registrado a lo mejor ante el municipio, tiene clave catastral, un traslado de dominio, pero nunca ha tenido una escritura pública. 3. Usucapión: la usucapión: cuando yo poseo y además tengo justo título, es decir, yo vivo en ese lugar y además de eso tuve un contrato de compraventa que sí tiene una escritura pública, pero que por alguna razón no se ha formalizado, sea porque no existe esa cláusula de obligación, o sea porque ha transcurrido el tiempo y se ha olvidado de esta situación, pero ha transcurrido cierto tiempo en la cual ya puedo hacer mi usucapio, ¿ok? Creo que hasta ahí podemos ir tranquilos, ¿verdad? Bien. Documentos para antes de solicitar el juicio. Esto es bien importante porque ya identificamos qué figura vamos a utilizar para regularizar el predio. Ojo, estas figuras son para regularización de predios, es decir, desde su nacimiento o su reconocimiento de derechos de propiedad, ¿ok? Entonces, documentos para solicitar antes de juicio. Documento con el que se acredita la propiedad. Contrato de compraventa. Generalmente tenemos un contrato de compraventa, un contrato de promesa de compraventa. Hay por ahí una jurisprudencia, búsquenla, en la cual se establece que si ya se dio dinero, ya no es promesa de compraventa, ya es una compraventa. Y también tendríamos que ver los efectos que tiene, hasta qué monto sí se puede considerar propietario o no se puede considerar propietario de un bien, ¿sale? Entonces, documento que me acredita la propiedad generalmente es un contrato de compraventa. Además de eso, generalmente todavía, porque esto es relativamente nuevo, al menos en el Estado de México, que ya algunos municipios ya no te hacen un traslado de dominio y ya no te hacen un cambio de titular registral si no tienes escritura pública. Sin embargo, todavía vamos a encontrar muchos inmuebles alrededor de toda la República Mexicana que únicamente son titulares administrativos, es decir, que tenemos nuestra clave de valor, nuestra clave catastral, tenemos un traslado de dominio, pero no tenemos escritura pública, ¿no? Entonces, primero documento con el que acredito mi propiedad, un contrato de compraventa, comprobante de domicilio donde me establezca la antigüedad. No necesariamente tenemos que presentarlos todos, pero sí por lo menos uno por anualidad, como para poder acreditar que ha sido de forma constante e ininterrumpida, ¿sale? Nuestra posesión. Un comprobante de domicilio, por ejemplo, el de luz, el de teléfono, que son como los más constantes, y que si voy a utilizar el término de los 5 años o de los 3 años, de los 10 años, entonces podría establecer a lo mejor 2 por año, 3 por año, 4 por año, pero de una forma que yo le pueda decir a la autoridad y comprobar que he tenido una posesión de forma ininterrumpida, ¿sale? Bien. 3, comprobante de servicios, muy similar al comprobante de domicilio, pero hablando de servicios, por ejemplo, de agua, ¿no? Muchos municipios todavía se puede hacer contratación de servicio de agua potable, por ejemplo. Podemos presentar una copia certificada del contrato. Ojo aquí, un, un, un consejo, un consejo. Nosotros sabemos como abogados que en ocasiones el juzgado, no sabemos cómo vayan a utilizar nuestros documentos originales, ¿sale? A veces puede ser que sean muy cuidadosos y los manden al seguro del juzgado, pero a mí ya me ha tocado
que les vale y los engrapan, los rayan, los cosen, los traen hechos un chicharrón, o sea, terrible, ¿no? Entonces, como son documentos que acreditan propiedad, como son documentos que probablemente vaya a requerir además nuestro representado más adelante o que simplemente no nos gusta entregarle algo así, yo, ¿qué es lo que siempre les sugiero? Solicítenles a los señores, dependiendo de su situación económica, por supuesto, pero supongo que si están tramitando algo para una regularización de predio, tendrán un guardadito. Solicítenles que inviertan en unas copias certificadas o autentificadas de los documentos originales. ¿Con qué fin? Con el fin de que si algo les pasa, si las rayan, si las perforan, si las cosen, si las pierden, si lo que sea, ellos tienen los originales y no tienen el problema de abogado. Necesito el documento porque fíjese que voy a hacer no sé qué trámite y sin él no lo puedo tener. Oiga, abogado, pero es que fíjese que cuando me lo devuelve, porque fíjese, y entonces es un drama para nosotros. Entonces, yo siempre les sugiero que su representado invierta un poquito, se vaya a la notaría de su confianza, hagan unas copias certificadas de los documentos originales y a ustedes les den las certificadas y ellos se queden los originales y así nadie pierde. Ellos tienen sus originales y ustedes pueden trabajar tranquilamente, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque ya estamos hablando del contrato de compra-venta, por ejemplo, ¿no? Un contrato de donación que va a ir con firmas autógrafas y que probablemente lo rayen, lo cosan, lo perforen, ¿no? Y luego tenemos comprobantes de domicilio, que a lo mejor decimos, ese como sea, ¿no? Los comprobantes de servicios, un contrato, por ejemplo, de agua potable, sí es importante, ¿no? Porque en algún momento a lo mejor se los piden. Y entonces, ¿cómo se los van a presentar todos feos? ¿Ok? Entonces, comprobante de servicios, yo hablo, por ejemplo, del agua potable. El servicio de electricidad, por ejemplo, a veces también se puede considerar como un servicio y esos contratos obviamente nos van a servir para poder acreditar nuestra antigüedad, ¿sale? Documentos administrativos, pago predial, certificación de clave de valor catastral, no adeudo predial, no adeudo de agua, certificación de no adeudo de mejoras. Ojo, no todas estas certificaciones dice el código que son necesarias, ¿sale? Al menos el Código Civil del Estado de México no. Sin embargo, ¿cuáles sí? ¿Cuál sí, sí y sí tendría que ser? La certificación de clave y valor catastral y la de no adeudo predial son las que yo sí sugiero que se tramite, sí o sí, ¿sale? ¿Por qué? Porque el juez va a acreditar con eso, obviamente, pues que quién es el titular registral, porque estas certificaciones salen digo, titular administrativo, porque salen a nombre del titular administrativo, y además compruebas que, por ejemplo, si tienen un documento administrativo, como es el pago del predio, ¿no? El pago del predio también tiene que ir al día, ese también es importante. ¿Sale? A veces nos llegan nuestros representados y nos dicen, con la licenciada, es que sabe que tengo como 5 años que no pago el precio. No, sí lo tienen que pagar. Y aquí me faltó, y no menos importante, una disculpa, el traslado de dominio. Dominio. ¿Sale? El traslado de dominio también se presenta sí o sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque con ese fue el que hicimos el cambio del propietario administrativo. El anterior propietario tuvo que acompañarnos a hacer la gestoría o a lo mejor nosotros lo hicimos y señalando nuestro contrato de compra-venta, pues ya pudimos realizar una nueva clave y valor catastral que cambia de propietario, es una nueva, y además nuestro traslado de dominio, con lo cual pagamos nuestros derechos administrativos para acreditarnos como propietarios de ese bien inmueble. ¿Ok? Bien, ¿qué otra cosa sí se debe de tramitar? Certificado de libertad de gravamen ante el IFREM, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, o registro público de la propiedad, o el registro que se encargue del registro de la propiedad de cada una de las entidades, ¿sale? Certificación de asiento registral es opcional, pero ustedes como abogados
sí cerciorarse que a quien van a demandar es el titular registral. Este es un requisito que se tiene que verificar porque entonces vamos a tener una sentencia muy bonita que puede ser que no sea inscribible porque no estamos demandando al titular registral. Oigan, licenciada, ¿pero qué cree? Que este inmueble fue trasladado 5 veces de forma diferente. Y resulta que a mí me lo vendió el quinto propietario que nunca realizó nada de estos juicios. Entonces, pues yo, el contrato de compraventa que yo tengo es el contrato de compraventa del quinto propietario, pero no del titular registral que me salió en el IFREM o en el registro público de la propiedad. Ah, bueno, pues entonces lo vas a tener que ser, aquí tienes dedos. Y aquí estamos hablando como abogados, ¿vale? Y a veces los abogados o podemos hacer las cosas muy derechas o también tenemos nuestras manías, que lo ideal sería que fuese por la derecha, pero a veces sí se nos complica la existencia. ¿Qué es lo que van a hacer? Tienen dos opciones. O hacen efectivo el derecho del tracto, es decir, yo voy a decir que me lo vendió María Pérez Pérez, pero a María Pérez Pérez a su vez se lo vendió Juanito Pérez Pérez, pero a su vez Juanito Pérez Pérez se lo vendió Claudia González González y a su vez a Claudia González González se lo vendió fulanito de tal y así hasta llegar con el titular registral. De tal forma que vamos a hacer un litisconsorcio pasivo de alguna forma porque definitivamente tenemos que dar los antecedentes registrales, ¿no? Y en su momento el juez puede solicitar que estas personas eh, se presenten a juicio para señalar lo que su derecho le corresponda. O bien, ya teniendo el nombre del titular registral, señalar que si bien es cierto, fulanito de tal se los vendió, se lo vendió de forma inmediata al anterior al propietario registral o simplemente señalar bajo protesta de decir verdad que me lo vendió el titular registral, ¿no? O verla usucapión negativa de mala fe. O sea, tenemos opciones, pero tenemos que estudiarlas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sea en este sistema tradicional que tenemos, que aún va a estar vigente por un ratito, hasta en tanto la Cámara de Diputados de cada una de sus localidades, así como también el Poder Judicial se encuentre listo, entrará ya, perdónenme, la tos, como de tos de calor, entrará ya en la práctica el nuevo código, en el cual también nos señala que en el caso de de las regularizaciones de bienes inmuebles, se tendrá que demandar al titular del derecho registral, es decir, del titular registral. En este sentido, pues ahorrémonos la chamba de que nos retachen nuestra sentencia o que no sea la persona correcta a la que estamos demandando y tenemos que asegurarnos de la persona titular registral. Por eso es importante la certificación de asiento registral o hagan una búsqueda de antecedentes registrales ante el registro público de la propiedad del IFREM para asegurarse a quién van a demandar. Además de asegurarse que el inmueble también consta de un registro ante esta institución, porque de lo contrario no cabe un usucapión, ¿vale? Bien, segunda, testimoniales, en caso de que las requieran, y este tampoco es obligatorio, pero en caso de que no se tenga muy bien identificado el predio, se puede presentar, no es obligatorio, lo repito, es obligatorio para la inmatriculación, pero no es obligatorio para la usucapión, es el apoderlinde administrativo o plano, ¿sale? Vuelvo a repetir, este no es tan necesario, habrá jueces que lo piden, depende también de la, eh,
pues de la forma de trabajo de cada juez, pero el código, al menos el del Estado de México, no lo solicita, ¿ok? Pero bueno, considérenlo, pero si no quieren gastar tanto, considero yo que comprobante con que acreditan propiedad, comprobante de domicilios, comprobante de algún servicio, los documentos administrativos predios, alguna certificación, el traslado de dominio, el certificado de libertad de gravamen sí o sí, no lo dice tampoco el código, pero sí se lo solicitan. Certificación del asiento registral, este no lo solicitan, sin embargo, por lo menos hagan una búsqueda para asegurarse de a quién demandar. Las pruebas testimoniales, ¿no? Esta sí o no, al final del día es un tema probatorio y el apoyo de cliente que no es necesario, sin embargo, si tienen alguna duda, sobre todo de medidas colindantes y superficie, valdría la pena, ¿vale? Bien, siguiente. Requisitos para usucapio. Muy bien. Concepto de propietario. Lo vuelvo a repetir. Documento con el que acreditemos nuestra personalidad, ¿no? Un contrato compraventa. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de propietario del bien poseído puede producir la usucapión debiendo estar fundada en justo título. A eso me refiero. Con el primero de los documentos a solicitar, el documento que acredite mi personalidad, la propiedad, ¿sale? Entonces, tener concepto de propietario con justo título, ¿ok? Tener una posesión pacífica, continua, pública, ¿ok? Es decir, todos mis vecinos saben que desde hace más de 10 años yo he habitado esta propiedad en calidad de propietario. Conocieron inclusive al anterior propietario y saben que me lo vendió, ¿no? Si el notificador en algún momento o inclusive el juez considera a lo mejor hacer una inspección del lugar o alguna inspección del lugar en donde a lo mejor el actuario considere necesario ir y tocar a mi vecino y decirle, oiga, ¿usted conoce a este señor? Y él pueda decir, sí, claro, tiene más de 10 años aquí, yo estaba chiquita, ¿no? Y ha estado ahí siempre, pacífica, continua, pública, permanente, punto, ¿no? Y además, yo sé que el antiguo propietario, porque mi papá, mi mamá, porque aquí se supo por lo que quieran, se lo vendió, entonces sí, ¿no? Tiene concepto de propietario, ha sido de forma pacífica, ha sido de forma continua y ha sido pública. Requisitos de su capión, sí, los cumplimos. Muy bien. Bien, siguiente. Plazo para usufructuar inmuebles. Los inmuebles se adquieren por uso capión, aquí, importante. 5 años, ¿no? Si la posesión es de buena fe. ¿A qué nos referimos de buena fe? Cuando tenemos justo título. Cuando existe nuestro contrato de compraventa y por alguna razón no he tenido tiempo nunca tuve tiempo de hacer la formalización. El vendedor tampoco le importó, ya se fue de aquí, no sé dónde se encuentra, sí sé dónde se encuentra, pero sabe que también como que perdí relación, no sé, ¿no? Simplemente tengo más de 5 años, tengo buena fe, me la vendió, yo lo pagué, tengo todo eso en orden, adelante, ¿no? O cuando los inmuebles hayan sido objeto de inscripción de posesión. ¿Qué creen? Que podemos solicitar una inscripción de posesión. ¿Cuándo? Pues cuando llevamos cierto tiempo, cuando la ley no lo va a permitir, cuando a lo mejor queremos hacer una inmatriculación, cuando a lo mejor queremos inscribir de alguna forma nuestro contrato de compraventa, podemos solicitar ante un notario público que nos diga cuáles son los pasos para una inscripción de posesión y entonces mi posesión esté inscrita. Ellos saben que hice un contrato de compraventa que me iban a dar la posesión inmediata y en la cual yo solicité que se hiciera un aviso ante el registro público de la propiedad de una inscripción de posesión y que ha pasado más de 5 años y que la verdad
nunca formalicé ese contrato de compraventa, pero está la inscripción ahí, ¿no? Entonces, o es de buena fe teniendo mi contrato, o teniendo mi contrato se hizo una inscripción de posesión. En 10 años, aquí, cuando estamos hablando de una posesión de mala fe. Es decir, no terminé de pagar mi contrato de compraventa, pero la verdad es que, aunque no cumplí con mi obligación contractual, lo cierto es que como me dieron una posesión inmediata y también el otro señor no ha hecho por cobrarme, no me ha hecho un incumplimiento, no me ha hecho una acción reivindicatoria, es más, ya ni siquiera lo he visto, creo que ya se murió, no sé, ¿no? Entonces, tengo que hacer, ya pasado más de 10 años, puedo hacer una inscripción de mala fe, claro. Tengo un contrato, nunca lo pagué, pero ahí está, ¿no? Entonces, estaría bien. Ah, perdón. Se aumentará una tercera parte del tiempo señalado en las fracciones anteriores si se demuestra que el poseedor de la finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído o por no haberse hecho poseedor de una finca urbana las reparaciones necesarias, esta ha permanecido deshabilitada la mayor parte del tiempo. Aquí ya hablamos de fincas, ¿no? Entonces, es un poco complejo, creo que no, la mayoría no llega a algo de fincas, sin embargo, en caso de que existan, bueno, tenemos que atender a que se aumentará esta cantidad cuando se trate de cuestiones de fincas. Muy bien, seguimos. Excepción para poder pedir una usucapión. Posesión delictiva. La posesión adquirida por medio de un delito no genera derechos para adquirir la posesión por usucapión. Ay, maestra, pero ¿qué cree? Que yo conozco un chorro de antorchistas que se han hecho de predios. Sí, porque el propietario no ha hecho una denuncia de despojo. Si nosotros tenemos un inmueble o a ustedes les llega un cliente, tiene escritura pública y resulta que ya casi van a cumplir los 5 años o los 10 años y le dice, ¿sabe qué? Yo me acabo de dar cuenta, o sea, hace 15 días fui a ver mi predio que ahí tenía en Juan de las Pepas y no me acordaba de él hasta ahorita que dije, ay, debo un chorro de predio, yo debo como 6 años, voy a ir a pagar mi predio y le voy a dar un ojito, voy a echar un ojito a mi predio. Si ese predio está invadido y tenemos miedo a lo mejor que se vaya a hacer una usucapión, porque es una organización como por ejemplo Antorcha Campesina y cosas así, si nosotros levantamos una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de despojo, ¿sale? Y nosotros acreditamos esto en el juicio o inclusive no conociendo que ya se realizó el juicio, pero antes de que se concluyera se hace esta denuncia, nosotros podríamos hacer una nulidad de juicio concluido, por ejemplo, ¿no? Porque no cumple, está siendo adquirida mediante un delito, ¿no? O bien, habiéndose ya hecho, ya se tenía esta carpeta de investigación, incluso ya estamos a nada de que se pueda judicializar, ¿podemos señalárselo a su señoría? Claro que sí, y es una excepción para que se pueda declarar una usucapión, ¿sale? O bien, tampoco opera la usucapión como cuando como resultado de esta se pretenda una fusión de predios, es decir, yo me adueño el de mi vecino, que ahí está solito desde hace muchos años, ¿no? Yo tengo mi escritura y todo, pero pues yo la pretendo fundir, yo pretendo que sea de mi misma propiedad. Eso no se puede hacer. Esa es otra excepción de el poder ser procedente de una usucapión, ¿sale? Sin que al efecto se haya cumplido los requisitos para el caso que prevé la ley administrativa en materia de reglamentos. Ahora bien, si son dos bienes que se pretenden usucapir y se pretenden fundir, se tendría que ir primero a nivel administrativo a ver qué necesito para hacer la fusión de predios y en función de eso realizar lo que corresponda. Entonces tendríamos primero que arreglarlo a nivel, digámoslo, municipal para poder después poderlo arreglar a nivel administrativo de inscripción, ¿sale?
Bien, plazo para usucapión inmueble, si bien es cierto, ya hablamos de los anteriores. Bueno, sí, son los mismos, perdónenme, se los repetí. Ah, no es cierto. Mire, aquí son 5 años de buena fe y estos son 10 años de buena fe. Y fíjense que curiosamente vienen otros para la excepción. El plazo de usucapión inmuebles es de 3 años si son poseídos de buena fe y de 5 años en caso contrario. Y fíjense que esto sí es cierto, me llamó la atención porque esto sí se encuentra. Ahorita les busco el fundamento, déjenme, se los busco para ver si existe una excepción. Denme un segundo. Improcedencia, interrupción de usucapión. Bueno, ahorita se los busco. No me pierdo. Bien, siguiente. Casos en los que no procede la usucapión. Ah, ok. Aquí, importante. Casos en los que no procede, ¿sale? Entre ascendientes y descendientes durante la patria potestad, es decir, cuando estamos hablando de menores de edad, ¿no? Hablamos luego, recordemos que los bienes en cuestiones de menores de edad, tenemos ahí un tema, porque deben de tener, pues obviamente, representantes especiales. Sin embargo, no podemos hacernos del inmueble si pertenece a un menor, ¿ok? Entre cónyuges, nada de que, ay, es que, fíjate que mi esposo se fue, ¿no? Se fue a Estados Unidos y pues el inmueble está a su nombre, inclusive registralmente está a su nombre, pues me lo quiero agenciar al 100%, ¿no? O simplemente me lo quiero agenciar porque yo no aparezco en las escrituras públicas, no se puede, ¿vale? Contra incapacitados mientras no tengan representante legal, ¿ok? Entre incapacitados y tutores o curadores mientras dure la tutela, entre copropietarios o coposeedores respecto del bien común. Esto también se da mucho cuando hablamos, por ejemplo, de copropiedad como contrato o en copropiedad por herencias. En ocasiones decimos, es que, ¿sabes qué? Mi hermano nunca vino, ¿no? Y el juez sí dijo que éramos copropietarios en partes proporcionales. Sin embargo, no, yo me quiero hacer parte de su cachito, pues ahí está. Y él lo necesita a lo mejor para garage, ¿no? Eso tampoco se puede, ¿sale? Recordemos que en el caso de los copropietarios o de los casos de los copropietarios, antes de poder adquirir una fracción más de lo que nosotros tenemos, también tendríamos que establecer el derecho de tanto de todos, ¿ok? Contra lo que se ausenten del Estado por comisiones de servicios públicos, contra los militares y el servicio activo que se encuentren fuera del Estado, o contra bienes inmuebles del Estado o municipios. Tampoco son susceptibles de usucapión. ¿Ok? Bien, siguiente. Interrupción del plazo para usufructuar, es decir, ya estamos cumpliendo con nuestros años, con nuestros 5, nuestros 10 años, ¿qué es lo que puede hacer que se interrumpa y ya no me permita realizarlo? Si el poseedor es privado de la posesión del bien inmueble por más de un año, ¿ok? Es decir, soy poseedor, ¿sale? Soy poseedor, tengo mi contrato, pero ahí lo dejo, ¿no? Entonces, no puedo acreditar que he estado ahí de forma continua, pacífica, pública, ¿no? No, ¿sabe qué? Pues es que el vecino se fue hace como 2 años, ahí lo dejó. Sí sabemos que es de él, pero pues bueno, pues él dice que es de él, o sea, no sabemos bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es poseedor, Ah, sí. no es propietario. Te lo mando. Por la Sí, interposición de demanda o interpelación hecha por el poseedor con motivo de la posesión, se considera como no interpuesto el plazo para usucapión si el actor desiste de ella o fuese desestimada la demanda, ¿ok? Entonces aquí yo puse mi demanda, sin embargo, el actor se desiste de ella o fue desestimada. Por reconocimiento del poseedor del derecho de la persona contra quien opera la usucapión, es decir, su reconocimiento como propietario, ¿no? Que la regamos y decimos, no, pues sí es cierto, la verdad es que yo ni le pagué, ¿no? Entonces, como reconocimiento a la otra persona o a otra persona también puede ser. Bien, legitimación pasiva para usucapión se refiere
aquella persona que sea propietario ante el registro público de la propiedad o ante el instituto que se crea precisamente para el tema del registro, ¿ok? Eso le vamos a llamar legitimación pasiva porque obviamente es el pasivo, ¿no? El demandado de la controversia. Entonces, esta es la característica. No podemos demandar a alguien que no sea el titular registral, ¿ok? Sentencia que declara la usucapión. La sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de usucapión se inscribirá en el Instituto de la Función Registral. Es decir, las sentencias ante del juicio son consideradas una vez inscrita el instrumento que acredita la propiedad, es decir, es la escritura pública, ¿no? Hace la vez de la escritura pública. ¿Qué tipo? Aquí igual se lo repetí. ¿Qué tipo de procedimientos? En la actualidad, el ordinario civil, ¿sale? Es un juicio ordinario civil que obviamente consta de una demanda, el cual va a ir acompañada de los documentos que hablamos, el documento en el cual fundo mi derecho, ¿no? Los documentos administrativos, recibo de predio, mi traslado de dominio, mi certificación de clave y valor catastral y no deudo predial, mi CLG, mi certificado de libertad de gravamen, ¿no? Yo les dije, no es necesario el asiento registral, pero si ya saqué la certificación, pues la puedo agregar, ¿no? Entonces, estos los va a acompañar la demanda de ordinaria civil de prescripción positiva o usucapión, ¿vale? O bien, tratándose, y esto está en el Estado de México, no sé si aplica en los otros estados, por favor verifíquenlo. Tratándose del juicio sumario de usucapión, se da cuando el predio del cual tratamos es un predio con una superficie igual o menor a 200 metros. Bien, regreso al ordinario civil. El ordinario civil, recordemos que tenemos presentación de la demanda, ¿sale? Hacemos la presentación de la demanda con los documentos que señale. Se hace el emplazamiento al demandado. El demandado contesta la demanda señalando que sí, que no, lo que tenga que señalar. Se presenta la primera audiencia de fijación de litis y, eh, el de sustanciación de proceso, es decir, es en esta primera audiencia en donde las partes se pueden ver y llegar a un acuerdo, y en caso de no hacerlo, se observan los elementos que se han presentado para determinar que sí y que no. Se abre periodo probatorio en el ordinario civil, ¿no? Y en este periodo probatorio tenemos tiempo, nos dan un plazo para poder presentar nuestras pruebas, es decir, presentamos ahora, o más bien mencionamos, porque ya lo acompañamos en la demanda inicial, como pruebas documentales lo que acompañó nuestra demanda, nuestro escrito inicial. ¿Cuáles van a ser? Documental pública, consistente en recibo predial, consistente en traslado de dominio, consistente en certificación clave de valor catastral, consistente en certificación no deudo predial, consistente en certificado de libertad de gravamen, ¿no? Y los que vayamos a presentar. Luego, documentales privadas, consistente a lo mejor en contrato depende, aquí va a depender si la dependencia de agua potable va a ser de municipio o va a ser privada, ya sea que sea pública o sea privada, sus contratos, ¿no? Contrato de Telmex a lo mejor o de Telcel, que es una documental privada. Contrato de CFE, que es una documental pública, ¿no? Y testimoniales, si nosotros consideramos necesarios, mínimo 2. Acuérdense que el código nos señala que debe de ser 2 mínimo
por hecho. Sin embargo, por cuestiones prácticas en juicio, si tenemos 20 hechos, pues no vamos a llevar 2 por hecho, ¿no? Bastarían 2 personas que me acredite que soy propietario, poseedor de buena fe, de forma pacífica, pública y demás, ¿no? Bien, ¿qué otra puede ser? No sé, una inspección judicial, si es que quieren, ¿no? Y bueno, el instrumental de actuaciones y demás, ¿no? Entonces, y además ahora esperar que también la contraria establezca sus mismas pruebas y una vez que ha culminado el periodo de ofrecimiento probatorio, se espera las fechas que el juez determine para el desahogo. Recordemos que las pruebas documentales públicas se desahogan por su propia y especial naturaleza. Es decir, si hemos presentado los originales o las copias certificadas que pasan como original, entonces tendrán prueba plena por el simple hecho de presentarse. En el caso de las privadas, sí podría haber una refutación de las mismas, sin embargo, creo que tratándose de comprobantes de domicilio, no creo que se metan mucho. Testimoniales, recordemos que pues los testimoniales se presentarán en la fecha y hora que su señoría determine, y una vez que se haya presentado el interrogatorio correspondiente, porque estamos hablando de un tradicional, y las periciales o las inspecciones que se tengan que hacer en su momento, igual se fijarán fecha y hora para efecto de que se lleven a cabo su desahogo, ¿no? Una vez que se hace esto, entonces pasamos a la etapa de alegatos, en donde nosotros mediante de forma escrita, al menos en el tradicional todavía, vamos a señalar precisamente el por qué nos tienen que dar la razón a nosotros para poder después, 15 días más tarde, poder obtener la sentencia en la cual nos señale que se ha acreditado nuestra pretensión y hemos acreditado la propiedad de dicho inmueble que pretendemos usucapiar. Nuevo Código Civil de Procedimientos Civiles y Familiares nos habla de un oral civil, ¿ok? En este oral civil tenemos la demanda inicial que, como les digo, aún están en ese trámite de ver qué vamos a hacer, así como que están, ¿no? Porque nos señalan que puede ser escrito por comparecencia. La verdad es que yo creo que todo va a seguir siendo de forma escrita, ¿no? Y en el oral civil tenemos una etapa postulatoria, la cual se divide en dos, una en la cual el secretario de acuerdos nos va a poder observar los requisitos de procedencia de nuestra demanda y además va a ser el, ah, va a checar, ¿no? Lo que va a ser procedente y que no va a ser procedente, y además va a abrir la etapa a postulatoria oral ante juzgado, ante juez, en el cual ahí se va a llevar a cabo la conciliación, y en caso de no tener conciliación, se va a abrir, se va a hacer el tema de la aceptación probatoria, ¿no? Y se fijarán la fecha y hora para el desahogo de las mismas, porque en el oral ya debemos de presentar nuestras pruebas desde el escrito inicial, ¿ok? Y bueno, en etapa de juicio hablamos de un alegato de apertura, donde tendremos que hablar precisamente respecto del por qué nosotros consideramos que la figura correspondiente y por qué es procedente, de forma muy general, también muy clara, muy precisa, para posteriormente empezar a desarrollar lo que es el proceso con respecto del desahogo de nuestras pruebas, y posteriormente se viene el desahogo, los alegatos de clausura, de clausura, perdón, en los cuales se establecerá el por qué en función de nuestro acervo probatorio nosotros tiene que salir la sentencia a nuestro favor, y una vez establecida la sentencia se hará la audiencia de lectura de la misma, o bien explicación de la misma, o bien también aclaración de la misma, porque se puede dar esos 3 momentos en esa misma audiencia. Posteriormente, si es necesario, se hará una audiencia de ejecución
de sentencia en donde se le apercibirá a la persona para poder cumplir la misma, ¿ok? Pero también esto aún está así como estructurado, pero no sabemos bien cómo vaya a funcionar. En estricta teoría, también una vez que se haga el término del desahogo probatorio, también se puede dar ahí mismo, en esa misma audiencia, al término del desahogo probatorio, la sentencia. Entonces, aún estamos bien, se estará viendo a través de la práctica cómo es que lo van a ir implementando los jueces en cada entidad, ¿ok? En la actualidad también existe, en la actualidad, esto no lo he visto yo en el nuevo código, en cuanto lo sepa, igual les complemento la información. El juicio sumario de usucapión se da en el Estado de México, no sé si se aplica en otras entidades, en donde les decía que es un predio de más o igual o menos de 200 metros, en donde al ser sumario, en el escrito inicial se presentan las pruebas, ¿ok? Pero aquí tiene una excepción, en caso de que la parte demandada reconvenga, entonces el juez determinará que se debe de cambiar de vía y tendrá que ser una ordinario civil. El mismo juez lo convierte en ordinario civil cuando existe una reconvención. ¿Sale? ¿Qué es lo que me pueden reconvenir? Que no tienen derecho, por ejemplo, a solicitar la usucapión. ¿Por qué? Por alguna circunstancia, alguna excepción que hemos señalado, ¿no? Porque a lo mejor existe una denuncia de despojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no lo sé. Entonces, tendríamos que observar, pero en caso de que exista una reconvención, se tendrá que volver ordinario civil y no sumario, ¿ok? En el sumario, por supuesto, se presentan las documentales, declaraciones de parte, las testimoniales, sí, de forma muy así, y las instrumental de actuaciones, ¿ok? Entonces, en esta, ¿cuál es la única diferencia? Que son menos metros y que obviamente en esta al ser menos metros, nos va a el inmueble nos va a permitir que se vuelva como sumario, ¿ok? Y bueno, volvemos a recalcar que la sentencia se debe de que se declara la usucapión, se debe de inscribir en el registro público de la propiedad, porque es la que hará como si fuese una escritura pública, ¿ok? Bien, la inscripción. Y esto es bien importante que también lo veamos, porque resulta que nosotros a veces como abogados lo visualizamos únicamente hasta el juicio y no prevemos este siguiente punto que puede traer una carga administrativa, machamba o bien inclusive puede traer algún problema, ¿no? Y lo vamos a ver. Una vez que tenemos nuestra sentencia favorable, lo que vamos a hacer es que seguramente en la sentencia va a señalar en parte del resolutivo que se tenga bien girar oficio al organismo encargado de las inscripciones de los inmuebles, en este caso en el Estado de México, Instituto de la Función Registral del Estado de México o el Registro Público de la Propiedad, tratándose de otras entidades, y que se haga la inscripción de la misma sentencia. Ok, entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Ya salió mi sentencia, entonces ahora lo que tengo que hacer es solicitarle al juez que en función del resolutivo que señala la inventada inscripción, se gire oficio al registro público de la propiedad. Entonces el juez, o más bien en secretaría, nos van a decir, ya sabemos, ¿no? Sí, déjemelo, lo turnamos y venga tal día por sus oficios, ¿ok? Bien, ya nos dieron nuestros oficios, ya nos dieron nuestra sentencia y a esta tiene que acompañarla lo siguiente. Certificado de libertad de gravamen no menor de 3 meses. Estamos hablando que ya presenté uno, ya lo presenté, pero ¿qué creen? Que por la cantidad de trabajo del juzgado me eché 6 meses en el juicio. Ese certificado no me lo va a aceptar el registro público de la propiedad, porque lo quiere vigente. Y su vigencia, inclusive en algunas dependencias, depende también de la entidad, si viene que tiene una vigencia de tantos meses. En el Estado de México se señala
No recuerdo si son 3 o 6 meses. Me parece que son 3, por eso les puse 3 meses, porque es lo que mínimo que aceptan, ¿no? Entonces, tendríamos entonces que renovar nuestro certificado de libertad de grabar. Ahora bien, fíjate, licenciada, que empecé en agosto mi juicio y terminé en diciembre, y entre que se fueron de vacaciones, regresaron de vacaciones, ya es enero, y entonces ya tengo las copias certificadas de mi sentencia, ya tengo mis oficios, ya tengo el CLG que me lo acaba de dar el Registro Público de la Propiedad, pero ¿qué crees que no tengo vigente? No he pagado mi predio. Tienen que pagar el predio del año que corresponda. Ay, pero ¿qué crees, licenciada? También, pues me necesito que esté también la certificación de no adeudo predial y la certificación de clave y valor catastral. También tienen que ser del año en la que estamos inscribiendo, ¿sale? Entonces, no perdamos de vista esto, porque aunque ya lo presentamos en el escrito inicial, si ya pasó la anualidad, no lo van a pedir nuevo. ¿Ok? Y por supuesto, una vez que ya tenemos todo este paquete, llegamos ante el Registro Público de la Propiedad, les decimos que vamos a hacer una inscripción de sentencia de usucapión o de prescripción positiva o negativa, ¿no? Y entonces nos van a dar nuestra línea de captura y nuestro pago de derechos. Y es aquí también donde nos volvemos a complicar, porque ya tuve que renovar CLG, certificaciones, tuve que pagar se tuvo que pagar el predio vigente y ahora tengo que pagar los derechos de inscripción. Y recordemos que los derechos de inscripción van a ser en función del valor que se tenga de la propiedad o de los metros o de la zona que puede establecerse conforme el código administrativo de cada una de nuestras entidades. Entonces, también ahí hay que tener mucho cuidado, porque si nos vamos a comprometer a que nosotros llegamos hasta el final de la inscripción, tenemos que dejarle bien claro a nuestro representado que una vez que nos den la sentencia, va a tener que volver a pagar al menos estos documentos más el pago de derechos. Y el pago de derechos ni se complique. Espérense a que les den la línea de captura, porque además si pasan de una anualidad a otra, cambia, ¿no? Lo que decíamos, terminé, yo le dije, no, pues ¿sabe qué? Le va a costar 20,000 pesos su inscripción de sentencia, pero ya pasé el año, ¿no? Me salió la sentencia en diciembre, lo que me la dieron ya fue enero, y ya en enero ya tienen nuevas tasas. Entonces, hay que estar muy conscientes de eso y hacérselo bien consciente a nuestro cliente, porque a veces creen que nuestros honorarios ya llevan incluidos estos gastos y muchas veces ni siquiera nosotros los podemos calcular. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo nos vamos a tardar, ¿vale? Bien, una vez que ya tenemos todo esto, ya pagamos nuestras inscripciones, ya tenemos nuestros documentos vigentes, se ingresa y esperamos conforme nos diga el código del estado y el órgano correspondiente a la inscripción, el registro público de la propiedad, los días que nos señale a efecto de saber si es inscribible o no es inscribible en nuestra sentencia. Cuando nos va súper bien, sale según nuestro código QR, nuestro seguimiento que nos den, o cuando vamos a recogerlo conforme el tiempo que nos establece, que ya está inscrita nuestra sentencia. Nos entregan de nueva cuenta nuestra sentencia junto con nuestros anexos y nos entregan además nuestro comprobante de inscripción, ¿no? Nos entregan un acuse de inscripción en donde ya viene el folio real o la partida, el volumen, el libro donde queda inscrita esa sentencia, dando origen ahora sí jurídicamente al inmueble. Y ahí terminamos. Pero, ¿qué sucede si cuando llegamos y nos dicen, ¿qué cree? Está suspendido su trámite? Porque recordemos que el Registro Público de la Propiedad, antes de rechazarnos totalmente el trámite, nos hace una suspensión. Y resulta ser que el registro nos dice, está suspendido, Lic, o simplemente está rechazado, Lic. ¿Por qué me lo pueden suspender? ¿Por qué me lo pueden rechazar? Ah, muy sencillo. Porque la sentencia no fue
no fue demandado el titular registral. En este sentido, nos van a rechazar, ¿sale? Nos van a suspender primero para ver qué hacemos, ¿no? Porque además así el código administrativo lo señala, que primero deberá de hacer una suspensión y darnos un tiempo razonable a efecto de que podamos subsanar las irregularidades, pero pues, ¿qué hacemos? O sea, en 3 meses, creo que el tema de la suspensión de bienes inmuebles para inscripción nos dan 3 meses, afortunadamente. Pero, bueno, va a depender de la dependencia también. Pero, ¿qué hacemos en esos meses? Si me eché 1 año para Usucapic, ¿no? Entonces, por eso les decía, primero hay que verificar que sí sea el titular registral. Me ha tocado ver abogados que ya no se involucran, le dicen al cliente, yo llego hasta la sentencia, señor. Se la entrego junto con sus oficios y usted se hace bolas. Y van los señores, ya llevan la 5ª vuelta, porque pues ya saben que son bien lindos los del registro, y al momento que les entregan su respuesta, les dicen que no es inscribible su sentencia porque ¿qué creen? Demandaron a quien no era. Y como demandaron a quien no era, pues no es inscribible, ¿vale? Tener vigente el gravamen, eso ya sabemos, ¿no? Nos pueden suspender que porque no tenemos vigente el gravamen. Tener una anotación preventiva derivada de algún otro juicio. Recordemos que, por ejemplo, si son víctimas de algún tipo de delito, sí se le puede solicitar a la Procuraduría, al Ministerio Público, que haga una anotación preventiva. Si tenemos un tema de una acción reivindicatoria, podemos solicitar que se haga una anotación preventiva respecto de no poder trasladar esa propiedad hacia otra persona hasta no termine el juicio, ¿no? Entonces, aguas aquí porque también es una forma en que quede suspendido nuestro trámite o no lo puedan rechazar. ¿Sale? Siguiente, derivada, que este es bien interesante, que se deriva la sentencia que nosotros estamos presentando, el inmueble que nosotros decimos o que nosotros ganamos el derecho de usucapir, deriva de un predio mayor. Es decir, mi usucapión señaló que eran 200 metros, una superficie de 200 metros, y señalamos medidas y colindancias. Pero resulta que esos 200 metros pertenece a un predio de 1000 metros. Entonces el registro público de la propiedad tiene registrado a Juanito Pérez Pérez con una superficie de 1000 metros y no con una superficie de 200 metros. Eso es motivo de que nos suspendan nuestra inscripción. Punto fino de la usucapión. Cuando nos sucede esto, resulta ser que nosotros tenemos que regresar a juzgado y tenemos que decirle a su señoría, junto con una copia o inclusive con el acuse que nos acaban de dar de suspensión, y chillarle al juzgado, su señoría, el registro público de la propiedad me dijo que no puede ser inscribible porque mi predio resulta ser una fracción de uno mayor. Ah, pero ¿qué creen? Que ya también le chismea el registro público de la propiedad al juez, porque el registrador le enviará oficio al juzgado que corresponda señalando que no es inscribible la sentencia por ese motivo. Entonces, ya está nuestra petición y ya también está el jalón de oreja que le está tratando de dar el registrador al juez. Le está diciendo, ¿cómo es posible que me estés diciendo que yo tengo que inscribir un predio que deriva de uno mayor? No lo voy a inscribir. Básicamente le dice eso al registrador. Y yo voy a decirle al juez, señoría, no me quieren inscribir. Solicítele, por favor, que toda vez que es una sentencia, se haga efectivo el resolutivo donde se señala que usted ordena que se debe de inscribir. Y entonces el juez va a hacer acuerdo. Y en el acuerdo nos va a decir, a ver, tú, demuéstrame que tienes todos los documentos vigentes para poder solicitárselo de nueva cuenta. Y entonces tú le vas a decir, sí, sí, señoría, ya los tengo. En tu misma solicitud le puedes agregar copias, ¿sale?
de tu certificado de libertad de gravamen vigente, certificaciones de clave de valor catastral, de no deuda predial, tu boleta de predial vigente del año. Y diré, bajo protesta de decir verdad, señalo que estas copias son copias simples de los originales, mismos que ya se encuentran en el registro público de la propiedad, pero ¿qué cree, señoría? Pues que no me los dan de nuevo, pero me las suspendieron, pero ellos ya los tienen, ¿eh? Entonces el juez en su acuerdo va a decir, ok, toda vez que sí cumples con todo lo señalado, entonces solicito de nueva cuenta la inscripción al registro público de la propiedad, señalándole que conforme el resolutivo tal, estoy solicitando que se lleve a cabo. Entonces se vuelve a ingresar con un escrito libre al registro público de la propiedad, en donde se le diga que toda vez que en fecha tal, mediante tal suspensión, que fue registrado, bla, 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 ustedes saben, se le hizo saber al juzgado y el juzgado, ¿no? Al juzgado les tiene que volver a emitir oficio, ¿sale? Otra vez. Entonces, en su escrito libre, les van a decir, agrego nuevo oficio en donde se ordena, se haga la inscripción correspondiente de la sentencia relativa a fulano. Y entonces, otra vez, el registro seguramente se va a negar. Y va a volver a decirle al juzgado que no lo va a hacer y ustedes van a volver a insistir. Y le van a decir, su señoría, por segunda vez, les solicito que se le obligue al registro público de la propiedad mi inscripción, ¿no? Y aquí van a echar la carne al asador y le van a decir, su señoría, conforme la naturaleza de la usucapión es la regularización de un bien inmueble que se ha transmitido en propiedad y que por negligencia del propietario original no se llevó a cabo una protocolización. Y toda vez que yo, siendo el interesado, el poseedor de buena fe, estoy solicitando regularizar mi situación, solicito tenga bien volver a requerir al registro público de la propiedad a efecto de que me vuelva, que sí se haga la inscripción, toda vez que existen elementos suficientes para acreditar la, eh, la identidad del predio. Existen medidas y colindancias específicas, superficie específica y además estoy demandando al titular registral, que si bien es cierto, consta de una inscripción de un predio mayor, también es cierto que se hace suponer entonces que este predio mayor que este predio que estoy sucapiendo deriva de este predio mayor, el cual se deberá de disminuir, y que si el registrador me está solicitando que yo tengo que dar una, eh, una separación de inmuebles vía administrativa me es imposible, toda vez que yo no soy propietario de estos 200 o 300 o 500 metros, ¿no? Entonces, al ser de naturaleza imposible, requiero que se me inscriba mi usucapión a efecto de que puedan hacer mi derecho de propietario. Y entonces el juez le va a decir esto mismo al registrador y le va a decir, no seas sonso. La naturaleza de la usucapión es precisamente regularizar predios. No importa si viene derivado de un predio mayor, siempre y cuando tenga identidad del inmueble y estemos hablando del mismo titular registral. Por lo tanto, al ser omiso en regularizar el predio, le corresponde al poseedor, que además tiene justo título, realizarlo. Ante esta naturaleza, haz la inscripción. Y el registro se las va a hacer. Les va a costar más trabajo, van a tener que hacer todo esto, pero sí lo van a hacer. En el Estado de México existe, esto no sé si existe en las otras entidades, pero supongo que debe de haber algo similar. Denme un segundito. Se los quiero enseñar nada más así como de forma rapidísima, porque ya sé que ya nos pasamos. Denme un segundito, un segundito. Segundito. Déjenme ver. Es que no puedo. No, no puedo. Bueno.
Bueno, solo aquí está. Dame un segundito. Aquí está. Bien, en el Estado de México está esta. Es una exposición de motivos del 23 de octubre del 2014 en la Gaceta del Gobierno, en su página quinta, decimoquinta, perdón, en donde la exposición de motivos habla del artículo 27 constitucional, ¿no? Que ya sabemos que es este derecho que tenemos de las tierras, el agua y todo esto que es del territorio nacional, ¿sale? Sin embargo, en su párrafo 1, 2, 3 nos habla del usucapio, ¿no? Y nos dice que la usucapión es importante figura jurídica que justifica socialmente en virtud de que pone fin al divorcio entre la posesión y la propiedad, transforma al poseedor en propietario e impide la destrucción de situaciones respetables por su duración, pone solución a la incertidumbre de derechos del poseedor frente a los del propietario con el propósito de que los bienes no permanezcan ociosos por un largo tiempo, inciertos, cediendo a las consideraciones del orden público, los intereses privados de un propietario negligente, facilitando la circulación de la riqueza y al exigir a los propietarios no descuidar sus bienes bajo el riesgo de perderlos en beneficio de quien los haga útiles, haciendo realidad el principio de que los bienes son de quien los trabaja, ¿sale? Entonces, aquí hace una exposición de motivos del por qué se tendría que hacer una inscripción sin necesidad, por ejemplo, de una división de predios. Aquí nos dice el artículo 1.138 del Código Civil, estamos hablando de un antiguo Código Civil, no de no del nuevo, no del actual, sino de uno anterior que hubo una modificación y esta es la exposición de motivos, digamos, del código vigente, actual, bueno, el que se usa ahorita, porque el nuevo también es actual, ¿no? En el cual nos señala el 5.138 del Código Civil de la entidad señala que el usucapión no opera cuando, como resultado de esta, se pretenda la división de predios sin efecto se haya cumplido los requisitos que previene la ley administrativa. Sin embargo, el artículo 98 en su fracción primera del reglamento del libro quinto del Código Administrativo del Estado de México, lo que les digo, necesitamos ver y trasladarnos a la legislación administrativa de nuestra localidad, ¿no? Dispone que el particular que pretende obtener la autorización de la subdivisión deberá de presentar solicitud que deberá de exhibir, entre otros, documentos que acredita la propiedad del predio inscrito al registro público de la propiedad. En este sentido, no existe a quien pretende ser declarado propietario de un inmueble menor que cumpla con los requisitos para la subdivisión. Es decir, esto es imposible porque el poseedor no es propietario. Y es aquí donde les digo que es el argumento para aquellos que nos dicen que ese inmueble que queremos prescribir pertenece a uno mayor, ¿no? Entonces, aquí esta exposición de motivos es bien importante porque precisa cuál es la naturaleza de la usucapión, ¿no? Y básicamente es eso, de que sean útiles, ¿no? Que estén que sean regularizados ante un propósito vaya, que no pertenezcan a un propietario negligente, incapaz de regularizar o inclusive de darle esta formalidad a la transmisión de la propiedad, ¿no? Entonces, si se presenta en algún momento ese problema, ya saben cómo atacarlo. Son dos oficios dirigidos al que vamos a ingresar al juzgado, en el cual vamos a reiterarle al juez que le solicita el registro público de la propiedad, que sí lo haga la inscripción correspondiente de esa sentencia, así pertenezca a uno mayor, porque es su naturaleza, regularizar.